Bien, hola a todos, a todas. Estamos hoy aquí con Maribel Rodríguez. Ella es psiquiatra, psicoterapeuta y autora del libro que tengo en mis manos, Más allá del narcisismo espiritual. Yo tengo la segunda edición, es un libro del 2021. Yo tengo la edición, la segunda del 2023. Y además sé que en breve, ahora si quieres también hablamos, está en breve la publicación de otro libro con la misma temática, titulado Liberémonos del narcisismo, de la misma editorial, entiendo, ¿no? Ujú. Venga, pues me parece una temática muy interesante, una temática también que creo que es interesante en nuestra, digamos, en la dimensión de nuestra escuela plataforma que se dedica al autoconocimiento y que también hace, o que nos interesa también el trabajo contemplativo. Y déjame empezar a preguntarte por lo más básico, ¿no? ¿Cuál es la noción a través de la cual partimos para entender el narcisismo? ¿Qué es el narcisismo, por tanto? Vale, es difícil definir una noción específica porque es una palabra un tanto polisémica que la utilizamos a veces de manera coloquial. Cuando alguien es muy orgulloso decimos menudo narcisista, frente ya a la versión clínica del narcisismo extremo que implica, lo voy a desarrollar un poquito más, pero voy de un extremo a otro, ¿no? Del normal, Venga. del orgulloso vanidoso al lo que se llama narcisismo patológico o trastorno narcisista de la personalidad que implica ya un extremo de esas dinámicas de orgullo, soberbia, explotación interpersonal, sentimientos de sentirse superior, ir por la vida pretendiendo que los demás le adoren a uno. Y cuando vamos a ese extremo, normalmente lo que encontramos es alguien que siempre está en esa dinámica, o sea, no lo de la vanidad, la soberbia humana, que en cualquiera en un momento dado se puede poner en manifiesto, sino ese tipo de personas que viven a través de un personaje ficticio que constantemente nos quieren vender y que pretenden que el mundo esté a sus pies adorándoles porque ellos se sienten divinos de la muerte, ¿no? Estoy haciendo un poco una caricatura, para que entendamos un poco como una imagen un tanto arquetípica. Luego también dentro de ese trastorno hay grados de leve, moderado a grave, ¿no? O sea que tenemos un espectro diverso, pero también lo que hemos ido encontrando los terapeutas en los últimos años es que cada vez aparecen en las consultas no los narcisistas, sino sus víctimas y personas que hablan de relaciones abusivas, pero con una dinámica de abuso sutil, pero de alta destructividad, que antes no surgía así. Conocíamos el maltrato burdo de insultar, pegar, los celos, las manipulaciones, pues más de las películas, como Te doy mis ojos, por ejemplo, pero... O sea, lo que hemos ido viendo es un incremento de consultas de personas que se han visto muy dañadas por este tipo de individuos que desde la psiquiatría consideramos que están enfermos. Pero obviamente es una enfermedad en la que ellos se sienten muy bien y los de alrededor muy mal con ellos, ¿no? Claro, por ahí también te quería empezar a preguntar. Estás hablando de momento de narcisismo, luego si quieres vamos al tema de las víctimas, de que hablas de una graduación, y yo te quería preguntar si en algún momento de esa graduación la persona narcisista tiene algún tipo de sufrimiento o malestar por estar ahí, ¿no? A través del narcisismo. Pues cuando tienen éxito, yo digo que mueren de éxito. ¿Qué quiero decir? Que cuando consiguen el objeto deseado, o ser el objeto deseado ellos mismos, mejor dicho, sienten una satisfacción, sienten como un subidón, ¿no? Pero luego cuando están solos, se sabe que la personalidad narcisista patológica de fondo siente un profundo vacío, sentimientos de inferioridad, en el fondo un desconocimiento de sí mismos, porque en realidad no perciben quiénes son, han vivido a través de un personaje que ha tapado todo lo que desconocen de sí, es lo contrario al autoconocimiento, y es desconcertante cuando nos relacionamos con ellos porque dicen unas cosas, hacen otras. A mí en parte me interesaba esto porque no les entendía. O sea, decía, pero ¿por qué hay gente que se comporta así y luego ver el sufrimiento que van generando, ¿no? Entonces, ellos sufren, pero sufren de una manera como los adictos a las drogas, podemos decir. Yo lo comparo con una adicción, porque es una adicción al protagonismo, una adicción a la atención, confunden amor con atención y entonces son como junkies de atención porque eso les alivia momentáneamente del vacío, el sufrimiento, dependiendo de qué tipo de narcisismo, qué causas que haya detrás.
y como eso les alivia, cada vez piden más y más, como los que se hacen selfies y lo suben a Instagram y ya no les llena, yo qué sé, 10 likes, sino que necesitan 20 y luego 40 y luego, si se quedan al mismo nivel, es como las drogas, que desarrollan tolerancia, ya no hace efecto, ¿no? Entonces, hay que entender que detrás de esa dinámica suele haber un sufrimiento, excepto los que ya parten de una, vamos a decir, de una dimensión psicopática o han sido muy engrandecidos y muy divinizados ya en sus propias familias, que son lo que se llama más los narcisistas grandiosos, que consiguen lo que quieren a base de explotar y manipular, pero afortunadamente no son los más frecuentes, pero también están ahí, ¿no? Pues digo que es un espectro muy variado de dinámicas, ¿no? Claro, pero entiendo entonces que si les va bien, es difícil tomar conciencia o darse cuenta de esa estrategia, ¿no? Por eso lo preguntaba. Entonces, no es solo la vía de este fracaso en sentido amplio, quedarse solos o que no les vaya en lo laboral, por ejemplo, que es cuando se dan cuenta o cuando, bueno, se dan cuenta, pueden tener un hilo del que estirar. Sí, pero cuando les va mal, la culpa siempre de los demás. Claro. O sea, para que un narcisista tenga insight, normalmente tiene que pasar algo muy fuerte, tiene que tener un estrepitoso fracaso, o como han dicho algunos psicoanalistas, que un narcisismo se cura a través de una depresión, pues cuando se confrontan con la mentira en la que viven. Pero en general te piden, cuando piden ayuda, quieren que les quites la depresión, pero no quieren analizar qué es lo que causa la depresión. O sea, pocas veces, a veces ocurre cuando un narcisismo no es tan grave, puede haber fisuras en esa máscara a través de la que viven, ¿no? Pero precisamente el problema es que no quieren mirar adentro, solo quieren volver a la ficción en la que ellos están viviendo, no estar en la realidad, porque esa ficción les alivia del sufrimiento y del vacío. ¿Se puede entender entonces el narcisismo como una estrategia compensatoria, como una estrategia para evitar esa vulnerabilidad, este vacío? Sí, en muchos casos sí. O sea, como digo, como hay diferentes formas, también No hablo a en veces, todos, ¿eh? no en todos, por eso digo que hay algunos, o es un porcentaje aparentemente mayor, que utilizan el rol, el personaje para compensar vacíos e insuficiencias. Están los que decía que son los que están como psicopatizados, puedo decir, personas que ya no son los sentimientos de soy importante para alguien, sino la sensación de dominio y poder sobre otros y entonces no hay esa vulnerabilidad, está el deseo de machacar, dominar y ser más poderosos, ¿no? O están los que llamo Peter Panes, que son los que se han quedado en lo que Freud llamaba narcisismo primario, que quiere decir que se han quedado en un estado emocional de un niño de 3 o 4 años, que piensan que el mundo es como que su mamá que les mima, y entonces no hay una maldad, sino una pretensión de que el mundo les satisfaga sus necesidades, ¿no? Entonces, os digo que es un amplio espectro donde tenemos que ver que la persona que vive así lo que busca es satisfacer una necesidad egocéntrica muy fuerte, una necesidad de protagonismo muy fuerte, pero que puede haber diversas formas, ¿no? O luego está también lo que llaman, y estoy diciendo muy en general, el narcisismo vulnerable, que son aquellos que no han conseguido mostrar un papel grandioso, van por la vida como de poquilla cosa, pero están resentidos con el mundo porque el mundo no les admira suficientemente y se alteran muchísimo frente a las críticas, frente a los desprecios y van de hipersensibles. Está de moda, por ejemplo, el concepto de personas altamente sensibles, donde creo que muchos de este tipo se meten porque les da como una etiqueta de un cierto glamour. Obviamente no todos los altamente sensibles están en este patrón de que tienen que estar como... O sea, que ellos viven como a través de un gran resentimiento porque el mundo no les ha valorado y admirado lo suficiente. Digamos que son como personas que aspiran a ser grandiosas, pero no lo logran y viven desde una vulnerabilidad y un resentimiento que en el fondo es narcisista. Es como decir, no soy suficientemente valioso, suficientemente protagonista y odio a aquellos que no reconocen mi verdadero valor y aún así lo necesito. El que tiene éxito cree que está mejor, pero lo que tiene es la droga que alivia esta herida, o bien, es lo que digo, el que está más en una dinámica cercana a la psicopatía, que son los que llaman narcisistas perversos o malignos, que lo que les satisface es tener poder y no tanto tener la atención y reconocimiento de otros, ¿no? Entonces, sabemos que detrás de esa etiqueta que llamamos narcisista, que reconocemos en el mito de Eco y Narciso, ¿no? Donde Narciso se enamora de su propia imagen, pero es que hay muchas ramas desde donde podemos verlo, puede haber causas y fenómenos diversos, aunque de entrada lo que vemos es alguien con una máscara que o no sabe quién es o juega a la máscara para satisfacer
a otro y luego conseguir así del otro lo que el otro quiere. O sea, su deseo no es satisfacer al que tiene enfrente, sino generar una sensación de vínculo para luego pedirte otra cosa, ¿no? Lo que ellos hacen muchas veces se lo que se llama bombardeo amoroso, te dicen que eres la pera limonera y te doran la píldora por todas partes y te van generando una sensación de confianza, igual que hacen las sectas, hacen primero el bombardeo amoroso, la persona se va sintiendo segura y luego ya viene la estocada de sacarte algo o aniquilarte, porque también otra posibilidad es cuando se juntan con personas que consideran más valiosas que ellos para después destruirlas. Eso es otra forma, ¿no? Que buscan a personas, digamos, que tienen una cierta luz, eso les atrae como las polillas a las bombillas, al revés, a las bombillas les atraen las polillas. Y una vez que se acercan esas personas que tienen una cierta luz, porque para su glamour narcisista tener cerca a personas, vamos a decir, con una cierta luz va bien, pero luego no soportan que el otro brille más que ellos y lo quieren destruir, ¿no? Y estoy un poco dando saltos a posibilidades porque es como un espectro amplio donde lo que hay detrás pues pueden ser heridas o una necesidad de protagonismo, de grandiosidad o de poder que lleva a la persona a vivir una vida falsa, ¿no? Una vida falsa a través de la seducción, la mentira, la manipulación. Podemos, no sé, podemos decir que nuestro contexto actual, nuestra dinámica actual, la dinámica general, facilita, dirige, potencia, no sé qué palabra poner, favorece el narcisismo. Sí, totalmente, me parece que sí, cada vez más. O sea, antes se ponían excesivos límites, la educación era muy rígida y hemos pasado, y eso podía generar otro tipo de problemáticas. Y hemos pasado de ahí una educación permisiva, una educación sin límites, una imagen que depende de mucho de la valoración externa, que algo había antes, pero al tener las redes sociales tenemos como una plataforma donde poner a prueba el propio narcisismo y los narcisistas patológicos, ya no digamos. Y yo creo que sí, o sea, que se fomenta mucho el ser, el tener una imagen, en causar una impresión, en buscar el reconocimiento externo como si eso es lo que uno es en el fondo y tampoco interesa que la gente, o sea, no pienso en plan conspiranoico, sino en plan dinámicas sociales donde no interesa que haya gente muy autoconsciente, es mejor gente que se crea que es alguien cuando en realidad está totalmente desconectada de su propia autenticidad, ¿no? Claro, y estás ahora poniendo elementos, ¿no?, que facilitan esta dinámica más narcisista, que entiendo que a la contra también son caminos para evitar o para poner límites a ese narcisismo. Te lo pregunto de otra manera, ¿no? ¿Qué facilita no caer o no caer tanto en el narcisismo? ¿No? ¿Qué cosas o A ver, yo creo que qué facilita dinámicas? aprender a vivir en relación con otros seres humanos, facilita el conocerse uno mejor para detectar mm, pues, las propias trampas que la propia mente puede poner en acción cuando uno se está inseguro frente a otros, facilita el conocer las propias heridas, el ser conscientes, o sea, la autoconsciencia, el autoconocimiento, no la autoconsciencia narcisista que es para ver qué guapo estoy que me vean los demás, sino la autoconsciencia a un nivel más profundo y, y cultivar valores como la empatía, la solidaridad y el entender que los otros también existen como seres que tienen su propia entidad. Como me decía una vez alguien de una manera muy gráfica, decía, es que de repente, dice, me he dado cuenta con más de 40 años que es que los otros son otros. Dice, igual te parece una obviedad, dice, pero es que ahora lo siento. Antes eran como cosas que estaban ahí. Esto les pasa mucho a las personas con narcisismo o rasgos narcisistas que están tan en sí mismos y en la impresión que provocan en otros y tan pendientes de que los otros son el público, que los otros en realidad no son tan importantes como ellos, ¿no? Entonces yo creo que desde la educación y desde también en las dinámicas familiares, obviamente, o sea, muchos decimos, no solo yo, que el narcisismo lleva detrás muchas veces una herida de amor, una herida de amor de la infancia, de no haber sido querido tal y como es uno, sino que es querido con condiciones. Si eres bueno, si eres guapo, si eres listo, o sea, se nos ponen muchas condiciones a veces como para sentirnos valiosos y eso configura en todo ser humano pues haya desarrollado una cierta parcela de narcisismo, aunque uno no sea narcisista, ¿no? Vamos a centrar un poco más, ¿no? Vamos a llevarlo ya, digamos, hacia el libro, hacia al menos el título que tiene dos vertientes, ¿no?
La combinación de narcisismo espiritual. Sí, Venga, aquí explicas, ¿no? Cómo en, no sé, en los ámbitos que podemos calificar de ámbitos de indagación, autoconocimiento, mundos de espiritualidad, también está el narcisismo. ¿Cómo se combina el sí, porque narcisismo y la espiritualidad? es una mezcla que parece paradójica. Contradictoria, sí. Claro, sí, contradictoria, porque por un lado narcisismo es como un extremo del egoísmo, simplificando mucho, y la espiritualidad se supone que ha unido al amor, a la solidaridad, a la ética, etcétera, la compasión. Entonces, ¿cómo casas esto? Pues cuando una personalidad narcisista llega al mundo espiritual, ve que disfrazarse de espiritualidad le va a hacer como más valioso a los ojos de los demás. Entonces, para un narcisista, lo espiritual es algo que se instrumentaliza al servicio de su propio ego. Y entonces, decir que es meditador, que hace yoga o que va a la parroquia de enfrente, me da igual la modalidad que pensemos, está en todas las tradiciones y de hecho parte de las tradiciones espirituales quieren desmontar a ese ego, pero es que hay un tipo de ego que es el ego espiritual. O sea, si tú te presentas en una reunión y dices que es que eres meditador o eres muy espiritual, pues igual la gente se fija más en ti, o sea, se pones esa purpurina espiritual, como he visto a veces en ciertos narcisistas, y es una forma de llamar la atención o hablar en nombre de Dios, ser gurú, ser chamán, o sea, todo eso para el ego, o sea, es una pseudo espiritualidad, o sea, no hablo de una espiritualidad profunda, genuina, sino del uso de la etiqueta espiritual para la satisfacción de la propia vanidad. Esto ya lo hemos visto en líderes de sectas, o sea, no es una novedad, pero es como que hoy en día, al haber por un lado mucha libertad en cuanto a la espiritualidad, que está muy bien, por otro lado hay una oferta, hay un mercado, porque ya es un mercado que se aprovecha de esta necesidad. Entonces, si tenemos libertad sin criterio, podemos acabar en manos de cualquier desaprensivo espiritual que ha montado su secta personal y se sabe hoy en día que hay sectas como champiñones por todas partes, ¿no? Claro, aquí me gustaría como para ir aclarando, poder diferenciar lo que es el narcisismo, si quieres, en los personajes referentes o líderes o como le queramos llevar, y luego el uso que como usuarios Sí, podemos claro. hacer de la espiritualidad, porque eso me parece muy interesante, ¿no? Lo que estás diciendo de utilizar la espiritualidad como para, ¿no? Para mantener la casa dentro ordenadita o, ¿no? El ego sin tocar, ¿no? Que creo que eso sería como, creo que eso es muy interesante tenerlo en cuenta para hacer un camino más profundo, para poder hacerlo un camino más profundo, ¿no? El no llevar el discurso espiritual a nuestra propia medida, hacerlo a nuestra propia Eso medida. es hacer la espiritualidad a propia medida o usarla como un anestésico para no usar, Un anestésico. claro, el anestésico espiritual o lo que dice este autor que habla de la evasión espiritual, Wellwood, creo que es un monje budista psicólogo, que él habla de cuando se usa la espiritualidad como un alivio para no afrontar los problemas de la vida, pero en realidad es una fantasía espiritual. También hay que tener en cuenta que los narcisistas viven a través de una fantasía del yo y también una fantasía de lo que es la vida, y con la espiritualidad hacen lo mismo, crean un mundo Disney en su cabeza, un metaverso ahí narcisista donde ellos son iluminados, donde ellos son sabios, donde ellos simplemente es que yo en un estado de trance llego a la séptima morada en 5 minutos, aunque no sé nada de Santa Teresa, da igual, o sea, ellos son lo más en todo, ¿no? Entonces, sí, o sea, al usar la espiritualidad como anestésico, ya lo dijo Marx con lo del opio del pueblo, ¿no? Cuando hablaba de la religión, que hace referencia a ese mal uso, él lo generalizó, pero hacía referencia a ese mal uso de cualquier práctica espiritual, religión, para no ver la realidad y crearte una fantasía espiritualoide donde te sientes en un mundo mágico, especial, y donde además si eres narcisista, evidentemente eres el más iluminado, el más protagonista, el más todo, ¿no? Entiendo, ¿no? Que el camino de autoconocimiento simple implica hacerse cargo de la sombra, ¿no? Hacerse cargo de lo que uno es desagradable, ¿no? De hacerse cargo, ya sea el sufrimiento, ya sea mis propias estrategias o dinámicas que chirrían. Claro, claro, o sea, el atravesar la sombra en parte implica atravesar esas inercias del ego, como bien señalan en el budismo, ¿no? Que toda todo un corpus de cómo desmontar a este ego, ¿no? Entonces, yo creo que los budistas esto lo han explicado muy bien, de ese falso yo que en realidad no existe, ¿no?
y sin embargo a veces se le pone en el centro de todo, ¿no? Entonces, el camino de autoconocimiento, también como señalan en las diversas tradiciones, implica que ese ego te va a engañar. Tú vas a creer en muchos momentos que te estás conociendo y te estás montando otra fantasía sobre tu yo, de un yo que se está conociendo a sí mismo y entonces es más autoconsciente, que esto es curioso, ¿no? Hasta qué punto uno puede llegarse a engañar. Entonces, es como que hace falta hacer el proceso y a la vez tener un observador, como dicen las tradiciones orientales, de testigo, ¿no? Porque puedes llegar a autoengañarte si sigues un camino muy solitario y de ahí también la importancia de las relaciones interpersonales, donde uno pues se da cuenta de decir, bueno, si estoy tan iluminado, ¿por qué no me llevo bien con nadie? Pues igual hay algo en lo que te estás engañando, ¿no? Entonces, me parece que la autoconsciencia y el autoconocimiento son necesarios, pero cuando uno no contrasta con el exterior, puede crear una fantasía de autoconocimiento, autoconsciencia y de estar en un estado que realmente no está. Y el elemento de verificación muchas veces es la realidad. Hombre, si está rodeado de nazis, como que no es el mejor elemento ambiente para verificar, pero me refiero a ambientes donde hay personas con un mínimo de sentido común, incluso a veces fuera del propio contexto espiritual, porque yo a veces veo que hay grupos, comunidades, lo que sea, que son una pandilla narcisista espiritual donde todos están por encima, ¿no? Como me contaban de un tsunami de Tailandia, de cierto grupo de Ayurveda que decidieron que no iban a ayudar porque estaban por encima de esas circunstancias, porque estaban a otro nivel de conciencia. Eso es un ejemplo de narcisismo espiritual. No es estar en otro nivel y no me implica una realidad trágica, o sea, eso es una contradicción, es no estar ahí, ¿no? Por mucho que ellos autojustifiquen esa actitud. Claro, es que quizás, bueno, si voy por partes porque cuando accedemos como interesados en el mundo de autoconocimiento espiritual, mundo amplio, ¿no? En realidad también estamos buscando referentes. Por tanto, ya estamos en un lugar un poco vulnerable en este sentido, porque ya nos colocamos por debajo de esos referentes, ¿no? Por tanto, ahí ya se facilita esta dinámica. Por tanto, preguntarte por aquí, ¿no? Porque ya implica, pues, esta dinámica, si quieres, más vertical, de el tutor, el referente, incluso en el mundo de la psicología o de la terapia, donde tenemos al Sí. terapeuta, se produce esa verticalidad que ya facilita, por una parte, y luego también, no sé si decirlo de esta manera, quizás el prejuicio de entender que la iluminación o cuando estamos buscando personas que está como se ha ido de la naturaleza humana ¿no? O queda por encima de la naturaleza humana, de la vulnerabilidad. Entonces, vamos a buscar ese tipo de referentes que también quizás ayudan a que se produzca estas... Claro, y porque en el fondo tenemos una educación a nivel emocional que es muy infantilizante, o sea, obedece, escucha, el adulto va a saber más que tú y entonces como que inconscientemente a veces cuando entramos en relación con un grupo de espiritualidad pensamos que ese maestro, maestra, lo que sea, está por encima humanamente. Una cosa es que sepa más, que tenga más conciencia, que lleva más trabajo que uno mismo, pero ¿por qué por encima? Y estamos haciendo una proyección narcisista, inconsciente, de tengo un maestro, la idealización también a veces tiene que ver con el fenómeno del narcisismo, porque esperas tener al mejor maestro para ti y vas a ir a la mejor escuela y entonces vas a llegar mejor que otros porque tu camino es el verdadero y el de los demás no. Entonces, os doy ejemplos de razonamientos así de narcisismo espiritual. Entonces, también yo creo que hay un fenómeno que yo llamo el de los narcisistas adeptos, que son aquellos que esperan que por ósmosis, estando con el mejor grupo, con el mejor maestro, van a llegar a un nivel superior, ¿no? Y entonces buscan como al maestro espiritual o profesor de yoga más famoso, me da igual. Entonces buscan el brillo, el éxito, que se vea, ¿no? Como, no sé, si es budista, tengo la mejor sangha, si es católico, tengo el cura más mediático, en fin, o sea, como que esos ambientes atraen a personas que ya estoy hablando más en plan narcisista, ¿no? De cualquiera con su narcisismo ahí de andar por casa, donde anda despistado, pero yo creo que porque se nos ha enseñado, como digo, mucho desde dinámicas un tanto de infantilización, sumisión, no sé, que pones por encima y se ponen a sí mismos por encima, muchos que van de maestros, pero yo las personas de las que he obtenido como más conocimientos, experiencia del ámbito que quieras, a mí me transmitían algo porque tenían humildad y a la vez había una sabiduría. Yo ya cuando no hay humildad unida a conocimientos y experiencias,
y se establece una relación vertical, esto lo aviso, porque si alguien de lo que, alguno que nos escuche está en un lugar así, si hay una relación muy vertical, el líder es demasiado inaccesible, hay como muchos protocolos para llegar ahí, pues hay que dudar de si ahí no se están estableciendo dinámicas narcisistas y de abuso también psicológico, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar, aunque ya lo dices en el libro, ¿eh? Quiero decir que si a alguien le interesa, aquí lo dices en el libro, pero sí que pudieras al menos dar algunos elementos, ¿no? Para identificar cuando el referente, la persona que tengo como profesor, como terapeuta, ¿no? Puede estar cayendo en este narcisismo y puedo yo ser víctima, ¿no? De esta relación. ¿Qué elementos tengo para identificar eso? Claro, habría muchas cosas, pero era lo más importante, sobre todo actitudes arrogantes, relación vertical, o sea, como yo estoy encima, tú estás debajo, sensación de hacerte más pequeño delante de ellos y el empeño en tu humildad y en que el ego no existe, pero el de ellos sí existe y no demuestran precisamente humildad, porque a veces se utiliza, hay que tener humildad o el ego no existe para aniquilar al yo sano de los otros, no al falso ego, ¿no? Luego también las rigideces en las normas, en los procedimientos. No digo que no sea bueno tener como una estructura, evidentemente sí, pero cómo es el comportamiento frente a las excepciones, frente a los más vulnerables. Para mí un dato básico es la empatía. Yo he conocido a personas que tienen un discurso brillante y una profundidad y una capacidad de comunicar impresionante y de repente pasa algo a alguien que está allí y lo importante es su discurso. Y esta persona, voy a poner un ejemplo inventado, ¿por qué se ha desmayado? Me está estropeando mi discurso, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionan frente a la vulnerabilidad? Yo a veces lo he detectado en personas muy hábiles, no todos se les nota, no van con un cartel, hola, soy narcisista, los hábiles son encantadores de entrada, ¿no? Entonces, en algunos muy hábiles que dices, ah, pues lo que dices es interesante y tal, de repente te das cuenta por una falta grande de empatía o porque hablan demasiado de sí mismos. También, no sé, yo recuerdo un curso con X persona que los libros que citaba eran solamente los suyos. Entonces, bueno, eso es como ya un poco de manual, ¿no? Demasiado explícito, pero o sea, demasiado autorreferenciales y luego que se sienten cómodos cuando la gente se pone muy en plan fan y en plan sumiso y en plan es que como tú no hay nada y es como un pavo real que se va inflando, ¿no? También, o sea, a veces son detalles muy sutiles, pero yo sobre todo diría pues, relaciones desde la verticalidad, la falta de humildad, evidentemente, y el no sentirte tratado como un igual. O sea, también a veces te das cuenta porque te empiezas a sentir como mal delante de ellos, como si estuvieras en una posición de inferioridad o con ciertas inseguridades que antes no tenías. Entonces, observarse, observar el propio cuerpo, el cuerpo a veces instintivamente te dice esto no va bien o sientes como que tienes menos energía, sientes cierta incomodidad y, no sé, estar también atentos a esos mensajes, ¿no? Y así muy, muy en general diría estas cosas, ¿no? Me gustaría acabar, ¿no? Aunque ya estabas hablando ahora de las víctimas, ¿no? Porque también entiendo que se produce una relación en el que hay un toma y daca entre el narcisista y la víctima, ¿no? ¿Cómo salir de ahí? Entiendo que detectar eso, pues sí, pero claro, ¿cómo llegar a detectarlo, ¿no? Porque entiendo que es a base de la relación que empiezas a ver cómo hay esas grietas. Sí, a ver, son personas que generan muy bien adicción en sus víctimas y suelen escoger a víctimas que ya tienen algún tipo de carencia o necesidad o tendencia a la dependencia o a la hiperempatía, también es otro tipo de personas que buscan en este sentido. Entonces, yo creo que lo primero es conocer más sobre el narcisismo, por eso yo me empeño en seguir dando un poco la lata con el tema, porque en la medida que nos damos cuenta, tenemos más protección de no caer en las trampas y las manipulaciones, conocernos más a nosotros mismos porque ellos aprovechan bien nuestros puntos de vulnerabilidad, nuestras inseguridades. Entonces son expertos en chequear al otro y decir, bueno, ¿por dónde entran? Pues por donde más débil eres, por donde estás más inseguro, por donde tienes alguna carencia. Entonces, en la medida que tú conoces esto, tienes menos permeabilidad a las manipulaciones. Y voy a un ejemplo para que se me entienda. En muchas personas hay déficit de autoestima, entonces si de repente viene alguien que te dice eres mejor que nadie, no he conocido a nadie como tú en mi vida, eres estupendo, qué inteligente, qué interesante es tu conversación, esa es una puerta de entrada, sobre todo si te lo crees. O sea, cualquiera que de entrada nos dice estas exageraciones,
pues es para, o sea, no porque no pueda pasar, igual una vez en la vida ocurre que tienes una super conexión muy rápida con alguien, ¿no? Pero a veces eso toca a las inseguridades, o sea, que todos nos gusta que nos quieran, desde el narcisismo normal, que nos digan cosas agradables, pero ya si es mucho, no hay que creerlo porque es una puerta, ¿no? Y al revés, o sea, pasan de elevarte a de repente por una cosa mínima, eres un desastre, como no, me has decepcionado, cómo es posible. Dices, bueno, aquí hay algo que no encaja, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que el conocernos y ver nuestras reacciones, de qué subidón cuando me dice que soy una maravilla, qué mal me estoy sintiendo, de repente hay una crítica desproporcionada, pues algo no cuadra, ¿no? Si eres tan maravilla, ¿por qué de repente es tan horrible? También porque te idealizan y te tiran al suelo en cuanto no cumples sus expectativas, ¿no? Pero como digo, la autoconsciencia, el autoconocimiento y también entender que nos manipulan por nuestra propia parcela narcisista, nuestro deseo de validación externa, pues también ayuda a protegerse, ¿no? Y así en rasgos muy generales, porque bueno, sobre todo yo invito a conocer más sobre el tema porque es útil, saber de qué va el problema para poderse enfrentar a él. Que sería como autoconocimiento y pensamiento crítico, ¿no? Y capacidad Sí. de poner en cuestión, ¿no? Aquello también Sí. que Y hacernos vemos y tal. responsables de nosotros mismos. O sea, porque a veces lo fácil, entre comillas, es que mira lo que me han hecho, bueno, ocúpate tú de hacer algo con esto que te han hecho y sal de ahí. O sea, si realmente es terrible, pero claro, a veces la dependencia es brutal y hay que hacer una terapia para ayudar a las personas a salir de ahí. Y algunas no quieren salir de ahí porque obtienen beneficios inconscientes, pero comprender cómo es la dinámica, o sea, a veces solo saberlo y darse uno cuenta de que tiene algún compañero, familiar, pareja narcisista, puede ser el principio del camino para la liberación, pero si uno no puede, que pida ayuda terapéutica, que hay más personas psicoterapeutas que ayudan, porque nos estamos haciendo conscientes de un problema que es grave, ¿no? Maribel, muchísimas gracias. Me parece un tema muy interesante, además muy, creo que muy oportuno y creo que merece la reflexión que estás proponiendo. Muchísimas De gracias nada, por estar gracias a aquí. ti, solo espero que sirva de ayuda esto que os comparto. Esperaremos con gusto este próximo libro. Muchísimas Gracias, gracias. muchas gracias.